Bueno, y el protagonista del día, lo decíamos antes de la tanda, es Edgardo Ortuño, senador electo y exdirector de OCE por el Frente Amplio, a quien ya le decimos muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre. Bueno, y decíamos que teníamos la entrevista pautada y tuvimos, podemos decir que una especie de suerte de que se movió justamente ahora el proyecto Neptuno, y es el momento adecuado para hablar con vos, que persona que ha seguido, ¿no? Desde adentro este proyecto que ha generado muchísimas críticas y muchísimas controversias desde que comenzó. Y este lunes justamente el Ministerio de Ambiente brindó una conferencia de prensa en la que anunció que la cartera dio la autorización ambiental finalmente previa del proyecto Arasatí, luego de una evaluación exhaustiva, transparente y participativa. Bueno, ¿cómo recibís esta noticia en medio justo de la transición también, no? Bueno, sí, dos aspectos. Primero, tener claro que si bien es un paso importante, no define la suerte del proyecto Arasatí-Neptuno en forma definitiva, porque el paso más importante aún está pendiente, que es la firma del contrato, ¿verdad?, que compromete la realización de las obras. Sí es una condición, si se quiere, que el gobierno ahora otorga, y que es una condición formal y de fondo para avanzar en el proyecto. Creemos que sigue siendo válido lo que se ha planteado, que el tema debe ser analizado, creo yo, con total objetividad y atendiendo a los intereses del país y al objetivo central, que es asegurar el abastecimiento de agua para la población de más de la mitad del Uruguay, ¿verdad?, que vivimos en el área metropolitana. Nosotros hemos sido claros e insistimos en que la prioridad para asegurar el abastecimiento de agua a la población es tener mayores reservas de agua dulce. Eso requiere construir la represa de Casupá. Lo ha planteado Yamandú, lo tiene previsto el gobierno, el programa del Frente Amplio, pero es importante recalcar, y yo lo he hecho durante todo este periodo, que no es un tema político partidario, sino de conveniencia país, que está recomendada desde el año 1970. O sea, en ese marco de las políticas nacionales de agua para asegurar el abastecimiento de agua potable, tendremos que analizar, yo creo que en el próximo gobierno, el estado en el que deje la actual administración este proyecto, en el que, insisto, resta la decisión política del gobierno, que ha dado señales contradictorias en este sentido. Ha planteado, por un lado, que es un tema que tiene que pesar la opinión del nuevo gobierno, lo que parece razonable por la legitimidad por la que ha sido electo y por el impacto que tendría este proyecto de seguir en marcha, no solo en el funcionamiento de la OCE, ¿no?, que está claro sería afectado significativamente de avanzarse con el proyecto Neptuno Arasatí en las condiciones que está planteado, sino que también afecta justamente la estrategia y la solución de la política pública en relación al agua, que el próximo gobierno tiene toda la legitimidad de hacer y tiene además la voluntad política de hacer y avanzar en un marco de diálogo y de acuerdos nacionales, lo cual también daría oportunidad a que los integrantes de la coalición de gobierno participen y den su opinión. Entonces, por un lado ha planteado eso, la importancia de no avanzar en grandes decisiones sin la consideración del próximo gobierno, pero por otro lado continúa avanzando con medidas administrativas de importancia como esta, y nosotros decimos que si bien es importante, también es importante lo que está pasando en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no?, donde se ha conocido en el último mes una sentencia de octubre dando a lugar a la convocatoria de los técnicos que están planteando críticas y objeciones científicas al avance de este proyecto, y también ha rechazado la objeción tanto de OCE como del Ministerio de Ambiente para la presentación de pruebas documentales que tienen que ver, por ejemplo, con los informes de la Facultad de Ingeniería, y en particular del INFIA, que es el Instituto Técnico Especialista en Agua y Ambiente de la Facultad de Ingeniería,
se ha solicitado y se va a tomar en cuenta los antecedentes del tratamiento del tema en la Comisión de Ambiente del Senado. Y si pensamos en todos estos espacios, ¿no, Edgardo? Porque hay algo que decía, que ahora comentaba Ale y decía ayer Bouvier, que era esto de la triple característica, ¿no? De transparente, exhaustivo y participativo. Ahora estás mencionando distintos ámbitos. ¿Te parece que se cumplió con estas tres cosas durante todo el proceso? Yo no quiero entrar en la calificación en este momento, porque es claro que, en particular en lo personal, pero creo que la fuerza política, diversas organizaciones sociales, la academia a través de dos universidades del país han planteado que no se han tomado en cuenta nuestras opiniones en momentos decisivos de este proyecto. De hecho, yo fui muy crítico en el inicio de esta tramitación, porque tomamos la primera resolución, obviamente con el voto en contra del Frente Amplio, sin los estudios técnicos que avalaran ese paso tan importante y sin levantar interrogantes significativas sobre la conveniencia y viabilidad del proyecto, algunas de las cuales siguen planteadas y que hacen esos reparos y esas observaciones a las que se hace referencia, que yo entiendo por los intereses del país, que es lo que hay que priorizar, deben ser analizados profundamente y levantados antes de avanzar con un proyecto tan importante. Entonces, la autorización ambiental previa es un paso significativo, faltan otros fundamentales. No es correcto pensar que el proyecto Arasatí quedó aprobado a partir y se va a realizar a partir de lo que sucedió ayer, sino que resta un paso fundamental, que es la firma del contrato, sin el cual no hay obligación para el Estado. Y yo creo que mientras en un ámbito tan importante como es el ámbito de Contralor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se siga analizando el tema, se habilite ahora la presentación de prueba, no solo documental, sino testimonial, con base científica, y mientras siguen procesos en la justicia, que también, se levantó la medida cautelar, avanza el proceso, bueno, creo que no es conveniente apresurarse y hay que tomarse los tiempos para analizar el futuro de este proyecto, atendiendo, insisto, a los intereses del país. Yo, cuando hablo de una postura contradictoria del gobierno, digo que por un lado se dice que no se va a avanzar y que se va a escuchar al gobierno electo. Por otro lado, se avanza en estas medidas y lo más importante, que es el tema de fondo, no se dan señales de flexibilidad en relación a los tres grandes capítulos de cuestionamiento que se han planteado sobre este proyecto, ¿no? Ahora, pensando en el momento en el que estamos, ¿no? Justamente periodo de transición, ¿crees que hubo presiones de presidencia para que la autorización se diese antes de la asunción del próximo gobierno? Bueno, no creo que podamos afirmar eso, porque el trámite de la autorización ambiental previa viene de hace ya un tiempo. Es cierto que el Ministerio tiene como parte del Poder Ejecutivo sujeción a autoridad política, la autoridad política del presidente, pero también es cierto que sus equipos técnicos han trabajado como trabajaron siempre, en forma muy profesional. De hecho, si uno lee el informe y las condiciones que se ponen para el desarrollo de la planta de Arasatí, la toma de agua del Río de la Plata, en algunos casos son más exigentes que la propia norma de agua potable. En uno de los temas claves de las debilidades y las dudas que nos plantea este proyecto, que tiene que ver con la salinidad y las condiciones del agua en ese lugar, ¿no? Donde la autorización ambiental previa está poniendo una condición que es el doble exigente de lo que es la norma de agua potable, que ya no se cumpliría en momentos importantes del año, de acuerdo a lo que ha sido la experiencia de este tiempo. Pensemos que en el 2022 tuvimos 86 días donde los niveles de salinidad estuvieron por encima de los aptos para potabilizar, y ahora la autorización ambiental previa plantea guarismos más exigentes, prácticamente exactamente el doble de los que establece esa norma,
que en 2022 no hubiera podido cumplir el agua en el Río de la Plata, en la zona de Arasatí, prácticamente durante todo el verano, que es cuando hipotéticamente podríamos necesitar un aporte adicional a lo que produce Aguas Corrientes. Entonces, se han planteado, y nosotros lo hemos hecho, 3 capítulos de reparos o de observaciones que deben levantarse. Una tiene que ver con la localización allí en Arasatí de este proyecto, por los niveles de salinidad, niveles no admisibles para la potabilización, por la reserva de agua dulce complementaria, que los técnicos denominan el polder, que requiere la compensación de esos momentos en los que no se podría tomar agua del Río de la Plata, y que es fundamental que tengan continuidad esa toma de agua para que se pueda producir agua potable en forma permanente, que no se puede producir si solo se toma agua del Río de la Plata, porque cuando tiene salinidad alta no se puede potabilizar. Hay así que salinidad, polder o reserva de agua dulce, que es cuestionado, por ejemplo, por los productores del departamento de San José de la zona y por organizaciones sociales, y concentraciones de cianobacterias que están siendo advertidas por investigadores y científicos, en este caso de la Facultad de Ciencias. ¿Tá? Lo de la salinidad lo ha estudiado la Facultad de Ingeniería. Eso tiene que ver con la ubicación. Hay otro capítulo que tiene que ver con el modelo de gestión y financiamiento, que es muy costoso y que compromete seriamente las posibilidades de OCE de cumplir los servicios de agua y saneamiento a futuro en todo el país, ¿no? Por el costo significativo que tiene con este modelo elegido por el gobierno, que es de gestión privado-pública. O sea, incluso si se hiciese en otro lado, ese no debería ser el modelo de gestión. Bueno, yo estimo que no, porque no lo puede pagar OCE. El actual modelo de gestión, que implica un costo muy significativo, recordemos que hablamos a lo largo de 20 años de $1.000 millones, más o menos de costo para el Uruguay, pero de un costo muy pesado para el presupuesto de OCE anual de más de $50 millones, incluso hay alguna cifra de 57 que hemos visto en los últimos tiempos, de una OCE que tiene, para que la audiencia y ustedes puedan tener una idea del impacto y del peso de este monto en el presupuesto de OCE, para una empresa pública que tiene para todas las obras de agua de todo el país y de saneamiento un presupuesto que este gobierno topió anual de $70 millones. Bueno, para un solo proyecto que es solo para agua, no para agua y saneamiento, y que es solo para agua el área metropolitana, no todo el país, estaríamos comprometiendo 50 de los $70 millones que OCE tiene para invertir en todo el país. ¿Y cuál es la tercera pata? Y la tercera pata es el cuestionamiento jurídico, constitucional, en la medida que este modelo de negocio previsto de continuar y avanzar supondrá la operación de las tomas de agua, es decir, la etapa inicial de la cual depende todo el servicio de abastecimiento de agua potable por parte del privado, del consorcio privado, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución. ¿Y qué consecuencias tendría si se llega finalmente a la firma para el gobierno electo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que pensar es las consecuencias que tendría si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo procede a anular el llamado a licitación, ¿no? y establece la suspensión de ejecución que están pidiendo las organizaciones sociales, y que el tribunal acaba de avalar que presenten no solo prueba documental, sino que citen a técnicos para presentar sus objeciones científicas al proyecto. En ese caso, de avanzarse en la firma del contrato, se generarían derechos adquiridos que, si un tribunal de contralor como el TCA establece la nulidad del llamado a licitación, comprometerían al Estado a tener que hacer frente a costos por demandas de las empresas. Solo ese aspecto, la conveniencia de esperar a la tramitación de estas objeciones
y recursos en el ámbito del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por no mencionar los que están en el Poder Judicial, ya meritan la prudencia y la necesidad de tomarse tiempo para analizar el tema una vez que tengamos esos aspectos. Descontando esta cuestión, bueno, la firma del contrato, como vengo a decir, establece naturalmente compromisos del Estado. Nosotros somos muy celosos desde siempre en el Frente Amplio con el principio de la seguridad jurídica del Estado y somos conscientes de que un contrato obliga. Por eso, mi opinión personal es que lo conveniente, no solo jurídicamente para evitar perjuicios económicos al Estado, sino políticamente, ¿no? Para darle la posibilidad a un gobierno electo con amplia representación surgida de la ciudadanía y darle la posibilidad de que estudie el tema, que el contrato sea evaluado, su pertinencia o no, en el marco del nuevo gobierno, ¿no? Ahora, más allá del proyecto Neptuno, pensando en el Ministerio de Ambiente, ¿cómo valoras lo que ha sido la gestión, ¿no? Tanto, bueno, cuando estuvo Peña al frente del ministerio, como ahora en este último periodo con Bouvier a la cabeza? Yo he sido muy crítico y soy muy crítico porque no se aseguró el abastecimiento de agua potable. Recordemos que decimos lo que decimos en base a evidencia científica, el aporte de los técnicos, pero también de la experiencia. Tuvimos 73 días con más de la mitad de las uruguayas y los uruguayos sin agua potable en las canillas, ¿no? Con agua que se pretendió suavizar la gravedad de la situación con términos como bebible o cosas del estilo, pero que no cumplían la norma de agua potable y que por lo tanto mostraron que no se tomaron las medidas de prevención para no llegar a esa situación y que de alguna manera desnudaron las consecuencias de los recortes presupuestales, de los recortes de funcionarios y de la improvisación en la determinación de obras fundamentales, ¿no? Por no hablar de las pérdidas que tiene OCE de agua en todo el sistema de su red. Entonces, creo que el Ministerio de Ambiente, que es justo decirlo, es un ministerio nuevo, que hay que fortalecer, que hay que desarrollar, ha llegado tarde a los desafíos principales que planteó el abastecimiento de agua y el cuidado de los recursos naturales en su etapa anterior a la potabilización. No olvidemos que asistimos a denuncias incluso con prueba de situaciones de contaminación o situaciones de alteración de los cursos naturales de los ríos, en particular el Santa Lucía, donde esta situación se suma a situaciones de contaminación que ha habido en la operación de proyectos productivos importantes. Yo estimo que por falta de controles adecuados, todo lo cual redondea una gestión realmente de balance negativo del Ministerio de Ambiente actual y que plantea desafíos importantes para la próxima gestión, de fortalecimiento del ministerio, de mejora de los controles ambientales y por supuesto de desarrollo de una política pública de corto, mediano y largo plazo para asegurar el abastecimiento del agua y la calidad del agua bruta en todo el país, ¿no? De nuestros Edgardo, recursos. Y si pensamos, ahora sabemos que este martes se va a anunciar el gabinete, ya sabemos que no se quieren manejar nombres, es comprensible, ¿no? Esto de que bueno, que no gusta la danza de nombres, pero sí algo que venimos preguntando a los distintos dirigentes de los distintos sectores es en qué áreas sienten que sus sectores son fuertes o que podrían aportar. Bueno, a ver, la vertiente ha tenido como una de sus fortalezas y la tiene el contar con un equipo de técnicos y técnico político con capacidad de aporte en muchas áreas de gestión. De hecho, lo hemos hecho en los 3 gobiernos del Frente Amplio y siempre con una vocación no solo de servicio, sino de transformación de la realidad. En ese sentido, estamos a disposición todos del presidente. Yo creo que hace bien Yamandú en no alentar ni alimentar esta danza de nombres y en establecer criterios. El criterio de la solvencia, de la fortaleza política y de la capacidad de gestión que tendrá que tener el nuevo equipo del gabinete. Y yo creo que hay que darle todo el respaldo
y toda la libertad y tranquilidad para que elija a las y los mejores, que es lo que una filosofía de izquierda aconseja, ¿no? Y nosotros aprendimos de Mariano Arana cuando armaba los gabinetes de la Intendencia. Decía, yo no quiero cuota política, quiero los mejores, que me pongan a disposición de todos los sectores, los equipos y los compañeros y compañeras disponibles. Siempre hay una cuestión de vamos cuota a elegir igual, ¿no? Con criterios de equilibrio político, que no es lo mismo que el criterio de cuota matemática, ¿no? Que por ejemplo en este caso supondría una presencia muy superior de los compañeros y compañeras de la 609 en relación al resto, que yo creo no va a ser la realidad, por lo que conocemos de Yamandú, por la ponderación que tiene, la apuesta a la unidad y a la diversidad del Frente Amplio, sino que, bueno, teniendo en cuenta esos criterios políticos, se ponga el énfasis en, bueno, la capacidad de gestión, porque yo celebré la elección de la consigna Sabremos Cumplir por parte de Yamandú y el equipo de campaña, y ahora nos toca cumplir, y para eso tenemos que tener el mejor equipo, no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Parlamento. Por eso yo estoy muy comprometido con la responsabilidad y agradecido a la gente con la responsabilidad de integrar el Senado, ese Senado mayoritario que nos dio la población a las y los Frente Amplistas, y también necesitamos, no olvidemos, una fuerza política, un Frente Amplio que esté activo, que mantenga el contacto con la gente y esa vitalidad que le ha dado la conducción de Fernando Pereira. Entonces, ese puzzle de esas tres patas fundamentales para tener una buena gestión, bueno, entre Yamandú en lo que le toca y Fernando Pereira en el marco de la dirección colectiva del Frente Amplio, lo tenemos que resolver de la mejor manera y con respaldo y absoluta libertad, porque le tenemos confianza a Yamandú. Así que desde la vertiente estamos a disposición todo el equipo en las distintas áreas, pero nos parece fundamental que el presidente tenga la libertad de elegir al equipo con el que se siente más seguro y más cómodo para trabajar y hacer una buena gestión, que es lo que la gente quiere. Pensando en esto que vos decís, ¿no? De elegir a los mejores, ¿no se corre el riesgo de elegir a muchos senadores electos y dejar quizás el Parlamento en debilidad frente sobre todo a una coalición que tiene a sus mejores dirigentes allí? Yo creo que este Parlamento va a ser un Parlamento de debate fuerte de ideas, tal como ha quedado conformada la bancada de la futura oposición, y tendrá que ser también un Parlamento de capacidad de propuesta, de diálogo y de generación de acuerdo. Entonces comparto contigo que es importante que tenga una conformación fuerte, y también comparto contigo que es altamente probable que compañeras y compañeros que han sido electos senadores integren el equipo de gobierno, sobre todo apuntando a esta condición que ha planteado Yamandú y que yo comparto, de que el gabinete tenga también peso político. ¿Te ves dejando el Senado para ir a un cargo en el Ejecutivo? Yo me veo ocupando el rol que... donde me llamen. Que la fuerza política entienda, ¿no? Nosotros somos militantes, y en particular en mi caso he estado en responsabilidades del Poder Legislativo, en responsabilidades de gobierno, al frente de un ministerio junto con Kramerman, ahora en la OCE, y en el medio me tocó dar clases y trabajar a nivel público y privado como profesor, y siempre seguimos militando en el Frente Amplio, porque lo que importa es llevar adelante el proyecto para mejora de la vida de la gente. Así que estamos a disposición con la experiencia que hemos adquirido en este tiempo, pero confiados, que era lo que les quería decir, de que todos los senadores y senadoras que fueron electos por el Frente Amplio tenemos excelentes equipos en las líneas de suplentes que están en condiciones de asumir con igual o mayor capacidad que nosotros. O sea que en eso las listas fueron conformadas pensando en la hipótesis de gobierno y pensando en la importancia que tiene el Parlamento. Así que desde ese punto de vista yo creo que tenemos que estar tranquilos los Frente Amplistas, que vamos a tener muy buenas bancadas en el Senado y en diputados, pero tenemos que tener un fuerte equipo de gobierno en el Poder Ejecutivo para hacer una buena gestión.
Bueno, jugaste un rol muy importante en OCE durante este periodo de gobierno. ¿Qué rol te parece que deberían de tener las empresas públicas en este gobierno que comienza, por un lado? Y por otro lado, ¿se deberían hacer cambios respecto de lo que se hizo durante esta gestión al respecto? Las dos cuestiones, la respuesta es positiva. Una de las diferencias que tiene que el proyecto progresista del Frente Amplio hoy, pero históricamente, que ha tenido el vallismo, que ha debatido este tema con el herrerismo desde el fondo de los tiempos, es que nosotros creemos en un rol activo, fuerte, de las empresas públicas para garantizar servicios de calidad a la población, pero también para impulsar el desarrollo del país. Y lamentablemente en estos 4 o 5 años lo que hemos tenido es un debilitamiento de las empresas públicas. Entonces lo primero es revertir este debilitamiento en materia de recursos humanos, sin duda, porque hubo un recorte muy importante y no se repusieron las vacantes que se generaron, que son pérdidas de cantidad de funcionarios y funcionarias, pero también de calidad, porque los que se van porque se jubilan y son los que tienen mayor experiencia y mayor saber. Hay que recuperar inversiones, pero sobre todo hay que recuperar esa visión estratégica de desarrollo de propuestas y políticas transformadoras con las inversiones necesarias. Yo decía en una charla con colegas de ustedes que imagino un próximo periodo con un protagonismo de OCE similar al que tuvieron UTE y Antel para impulsar transformaciones como el cambio de la matriz energética con los molinos de viento o el despliegue del internet de alta velocidad con la fibra óptica. Bueno, ahora es la hora de asegurar no solo el abastecimiento de agua potable, sino también de contribuir con agua al aumento y la mejora de la productividad en el sector agropecuario con una política de riego que yo creo que va a ser, en términos de mediano plazo, igualmente importante que estas políticas que llevó adelante UTE y Antel. Bueno, tenemos entonces que fortalecer OCE, tenemos que agregar tecnología en OCE, que yo decía en unas declaraciones un poco fuertes, de que estoy convencido que tiene un atraso de 20 años en tecnologías de la información y comunicación en relación a UTE y a Antel. Y no puede ser, por la importancia que tiene el recurso agua para la población y para el ambiente. Y creo que ahí tenemos un desafío fuerte para el próximo gobierno, que si uno lee los distintos programas, bueno, podría generar un acuerdo si es que bajamos del dicho al hecho, a la práctica, y en temas como este del proyecto Neptuno hay voluntad política de dejar hacer al nuevo gobierno y de poder hablar, conversar y encontrar acuerdos de los rumbos y las prioridades que más convienen para el país para que se inviertan los recursos acorde y conforme a ello, ¿no? Que no es lo que pasaría si, bueno, queda todo resuelto en estos meses de un gobierno que está de salida. Sí, te llevamos a otro terreno. Seguimos, la verdad, en campaña electoral porque pasaron ahora, ¿no? Primera y segunda vuelta y ya estamos pensando en mayo. El fin de semana La Vertiente se posicionó, le dio su apoyo al precandidato Francisco Legnani para la intendencia de Canelones. ¿Por qué este respaldo? ¿Qué le ven a Legnani para asumir en este rol? Bueno, seguimos en campaña porque el impulso del triunfo de Yamandú no solo le da un nuevo impulso a la propuesta del Frente Amplio en todo el país, sino que el hecho de tener un presidente del interior le da a su vez una esperanza y una perspectiva al Frente Amplio de logro de gobiernos departamentales en mayo, que uno que ha recorrido el interior varias veces en esta campaña son absolutamente posibles. Canelones es un departamento que ha sido clave y seguirá siendo clave para el país por la importancia del área metropolitana, pero además porque ha sido espejo, referencia de lo que ha sido a lo largo de 10 años como intendente y 10 años antes como secretario general de la capacidad de Yamandú como gobernante. Hemos hablado mucho de la obra del gobierno de Canelones,
que el Frente Amplio recibió en una situación realmente crítica a la Intendencia y la deja en una situación realmente de mejora significativa en sus servicios, en sus obras e inversiones, y va a ser clave en el rol para el próximo gobierno. Y una figura que fue fundamental en esa gestión exitosa de Yamandú como intendente fue Pancho Legnani, el doctor Francisco Legnani, como secretario general, y creo que ha demostrado que Pancho Legnani gobernó Canelones, conoce Canelones y quiere a Canelones, por lo que va a ser un excelente no solo candidato sino intendente. La vertiente el fin de semana resolvió apoyar la candidatura de Legnani, y después de escucharlo nos reafirmamos una vez más sobre el conocimiento que tiene en relación a los principales desafíos que tiene el departamento y las políticas que hay que desarrollar, y de la capacidad que tiene de diálogo, de escucha, que lo convierte en un candidato fuerte, y yo estoy convencido que lo van a convertir en un gran intendente de Canelones, que asegure la continuidad de lo que hicieron Marcos y Yamandú, donde él estuvo allí aportando en los gabinetes para que eso suceda. Así que muy contentos con la candidatura de Legnani, y creo que esperanzados con fundamento de que sea un candidato que reciba amplios apoyos en el Frente Amplio, incluso en los amplios apoyos. ¿Creen que los sectores deberían de ponerse de acuerdo e ir por una candidatura única? Pensando sobre todo en que el PSU estaba manejando el nombre de Muñiz, ¿no? De Susana Muñiz. Bueno, el Frente Amplio tiene dos principios históricos que hay que articular en tiempos de campaña. Uno, la importancia de la unidad en la diversidad y de la riqueza de presentar los distintos perfiles que tiene el Frente Amplio, y el otro es el principio de la fortaleza de las candidaturas únicas. Entonces, cuando hay condiciones para avanzar en ellas, yo creo que en el caso de Canelones hay condiciones para avanzar en una candidatura única si tuviéramos amplios apoyos, por el peso y la importancia de la figura de Pancho Legnani en el departamento y el diálogo excelente que tiene con todos los sectores del frente. Pero si no se alcanzara, me parece que vamos a tener condiciones de hacer una muy buena elección como Frente Amplio. Hay que esperar, no hay que apurarse, si bien seguimos en campaña, como ustedes dicen, hay que dar los tiempos para la construcción de los acuerdos en el Frente Amplio, y en eso yo le tengo mucha fe a esa capacidad de diálogo que tiene Pancho, ¿eh? Y si se piensa en la Intendencia de Montevideo, ¿tienen algunos nombres en mente desde la vertiente? Bueno, en Montevideo no vemos una candidatura cantada como veíamos y vemos en Canelones, ¿no? Que es lo que nos llevó a tomar una decisión prematura o rápida. Hay que trabajar, ¿no? Hay varios compañeros y compañeras que vemos con posibilidades de ser candidata o candidatos en Montevideo. ¿En quiénes estás pensando? Yo ahí imagino un escenario de candidatura múltiple, justamente por esta realidad de que yo no veo un candidato cantado o una candidata cantada para la Intendencia de Montevideo, y creo que va a ser bueno que haya diversidad de propuestas, porque lo importante es, bueno, mantener la continuidad de la propuesta de gobierno progresista en Montevideo. Hoy no me animo a darte nombres porque no lo hemos visto colectivamente, sabemos que han circulado y siguen circulando, como lo del gabinete, pero creo que para Montevideo tendremos que tomarnos un poco más de tiempo, porque es muy importante elegir candidaturas que convoquen, que generen entusiasmo en la militancia, pero sobre todo que generen adhesión en la totalidad de la ciudadanía para renovar la confianza en el frente, y eso es muy importante. Si encontramos un compañero o compañera que lo haga por sí solo o sola, bien,
si eso se expresa con múltiples candidaturas, con distintos perfiles, bueno, bienvenido, y tenemos que avanzar en esa situación. Va atrasado Montevideo en relación a Canelones, o sea que vamos a tener que ponerle prioridad no solo en nuestro sector, sino creo que a nivel de Frente Amplio a esto de pensar e impulsar candidaturas para el departamento. Bueno, pero en esto de la danza de nombres está allí el senador reelecto Mario Vergara. ¿La vertiente podría acompañar? Está Vergara, antes estuvo el compañero Di Candia, está también María Inoso Valdía, mencionada por muchas compañeras y compañeros, y yo creo que van a aparecer más nombres seguramente. Así que todos queridísimos compañeros y compañeras, hay que tener en cuenta también que por sus trayectorias son elegibles para integrar el gabinete, así que bueno, antes de la próxima semana en la que Yamandú nos va a dar el equipo y la conformación del equipo, como dicen los periodistas deportivos, creo que no nos tenemos que apurar en la definición de candidaturas para Montevideo. En el caso de la vertiente lo reconocemos, estamos atrasados porque le hemos dado prioridad a este tema del gobierno nacional, y en el caso de Canelones porque entendemos que es una candidatura natural. La candidatura de Pancho Leñán es una candidatura natural por lo que ha sido su rol protagónico en las muy buenas gestiones que ha hecho Yamandú Orsi al frente de la Intendencia, pero no es la misma realidad de Montevideo. ¿Es preocupante en Montevideo sentir que no hay una candidatura cantada? No, siempre es bueno tener diversidad, en un departamento que es la capital del país, ¿no? Que es donde hay mayor cantidad de población y donde hay mayor riqueza de sectores en el Frente Amplio, de militantes y de dirigentes, compañeras y compañeros. Yo creo que tenemos en los nombres que ustedes mencionaban y en otros y otras una riqueza muy grande de no solo política, sino a nivel técnico, y que vamos a resolver bien. Edgardo Ortuño, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Nada gracias que a Perder. ustedes por la invitación. Gracias.